En esta clase de introducción vamos a ver teóricamente qué es Spring Boot y qué finalidad tiene, ¿no? Lo primero que vamos a empezar es a ver distintos conceptos y dónde viene el origen de Spring Boot. Para ello vamos a ir preparando aquí una etiqueta donde vamos a poner Spring Framework. ¿Qué es esto? Me diréis. Bueno, este es el origen de Spring Boot. Spring Boot es una versión mejorada de Spring Framework. Spring Framework estuvo diseñado este marco para trabajo completo, para sobre todo el desarrollo de aplicaciones empresariales en Java. Y este nos proporciona pues un contenedor de inversión de control, gestión de dependencias, programación orientada a aspectos y muchas más características que puede tener. Pero bueno, ese es el origen. Luego después viene Spring Boot, como estáis viendo aquí. Y Spring Boot, en el caso nuestro, pues es una extensión de, como hemos comentado, de Spring Framework, que simplifica la configuración y el despliegue de las aplicaciones de Spring. Spring Boot reduce el trabajo necesario para configurar un proyecto, ofreciendo sobre todo configuraciones automáticas y un servidor web embebido. Y por otro, vamos a ver nosotros que tenemos otro, que vamos a colocar aquí mismo, esto naranja, que es Spring MVC. Bien, este, por otra parte, podríamos decir que es un módulo dentro de Spring Framework que se utiliza para desarrollar aplicaciones web, siguiendo el patrón de diseño modelo vista controlador. MVC equivale a eso, modelo vista controlador. Permite sobre todo separar la lógica de negocio de la presentación y la gestión de solicitudes web. Arquitectura, por tanto tener en cuenta que tenemos estas dos características referentes a Spring. Así que el origen sería este. Y ahora vamos a ver un poco lo que es la arquitectura de Spring Boot. La arquitectura, en el caso nuestro, vamos a colocarlo por aquí. La arquitectura vamos a referenciarla ahora y sería la siguiente. Se va a basar sobre todo la arquitectura, podríamos decir, en simplificar el desarrollo de aplicaciones, usando sobre todo configuraciones predeterminadas y convenciones sobre configuración explícitas. Algunas características importantes podríamos definir las siguientes. Vamos a colocar aquí. La primera característica de la arquitectura es la autoconfiguración que tiene. Ahora veremos que tiene una autoconfiguración. Tiene autoconfiguración. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que podemos configurar automáticamente los componentes y bibliotecas, sobre todo, según las dependencias presentadas en el proyecto. Ya veremos luego que hay muchas dependencias para cualquier cosa que queramos desarrollar, con lo cual, pues bueno, vamos a poder tener ese tipo de posibilidades. Ten en cuenta que esto va a ser muy similar a Hibernate que vimos. Acordaros que los que habéis visto las clases de Hibernate, la arquitectura va a ser muy similar. La diferencia es, como estamos comentando, es que Hibernate era para aplicaciones de escritorio y aquí va a ser para desarrollo web, es la única diferencia. Por lo demás, pues va a ser muy parecido. Por otra parte, tenemos aquí ahora otra característica, que es los started. Y POMs. Los starter POMs, que luego lo veremos cuando profundicemos más sobre la materia,
nos van a proporcionar un conjunto de dependencias comunes agrupadas a un solo archivo POM para facilitar podríamos decir, la adición de funcionalidades que pueda tener la aplicación, así que va a ser importante. Y por otro, tenemos un servidor embebido. Como ya sabéis, para trabajar nosotros con aplicaciones web requerimos también de un servidor que sirva a las páginas correspondientes web, ¿no? Y que pueda conectarse con internet. Así que otra de las características sería servidor embebido. Otra de las características que va a tener. Así que, por una parte, tener en cuenta que son la arquitectura sería eso, ¿no? Cómo nosotros organizamos nuestro proyecto a base de este tipo de herramientas que nos van a servir directamente para poder configurar una aplicación profesional, podríamos decir, ¿no? Empresarial, referente al desarrollo web con este tipo de características. Por otra parte, ten en cuenta que nosotros para configurar un proyecto, luego lo veremos cuando empecemos a hacer proyectos, tenemos una herramienta muy buena que sería Spring Initialize. Si nos vamos nosotros ahora, por ejemplo, abrimos una pestaña en el navegador y ponemos aquí Spring y Initialize, ahí está, pues nos lleva a una página web donde nosotros aquí directamente, si pulsamos, veremos que tenemos unos recursos. Aquí nos crea un proyecto. Luego veremos cómo lo hacemos. Pero aquí fijaros, igual que nosotros en Hibernate, acordaros que desde el mismo ID podíamos crear un proyecto de Maven y trabajar con él, pues aquí ya nos da un proyecto. Incluso tenemos varias alternativas, si os fijáis, ¿no? Podemos poner Maven, con Gradle, con Groovy, depende de qué infraestructura o arquitectura queramos hacer interna. De dependencias podemos hacerlo directamente con cualquiera de estas que veis aquí. También, como es habitual, también tenemos para trabajar no solo con Java, con Kotlin también o con Groovy. Y otros lenguajes alternativos que podemos trabajar dentro de Spring. Versiones que vamos a poder tener nosotros. Luego hay que ver cuál versión es la más adecuada o correcta. Es como comentaba en Hibernate, ¿no? Que cuando un hecho de configuración no funciona, pues hay que seguir con él, porque luego el retoque de algún tipo de configuración puede ocurrir que luego de problemas o fallos, pues aquí lo mismo, hay que ver la compatibilidad que tenemos nosotros con nuestro entorno de Java y trabajar con una con otra. Como siempre, si os fijáis aquí, este tipo de nomenclaturas que tenemos como group, artifact, name, description, package, name, son realmente la estructura de nuestro PON.xml. Tanto el package name sería el nombre del proyecto, la descripción, por supuesto, si queremos ponerlo, no es obligatoria, el name, el artifact y el group. Tener en cuenta que es una de las etiquetas que va a tener nuestro archivo de configuración con el nombre específico de nuestra aplicación. Package, si queremos en WAR o en JAR. Lo normal es que trabajemos en JAR porque nosotros ten en cuenta que nuestra configuración de Java nos interesa más en JAR y luego la versión de Java que tengamos tenemos que agregarla para que nos cree el PON.xml la arquitectura del proyecto. Aquí tenemos las dependencias. Si os fijáis aquí, simplemente tenemos muchísimas dependencias. Tenemos para, en este caso de tools, para herramientas, que nos puede servir para reiniciar que siempre esté reiniciado el servidor. Tenemos también para Docker también, para Spring Web, que lo veremos, que es importante, es crucial Spring Web porque aquí, si os fijáis, nos va a configurar un entorno web donde vamos a tener un correspondiente servidor, Apache en este caso Tomcat, que es el que se va a levantar para poder hacer tipo de aplicaciones, la estructura de un modelo vista controlador que hemos comentado, etcétera, y más características, fijaros, para abrir sesiones, hay muchísimas dependencias que podemos trabajar con ellas para mejorar nuestra aplicación, incluso el control de seguridad para autenticación de nuestra aplicación. Fijaros aquí de seguridad cuántas tenemos. Para SQL tenemos muchas. Esto suena, ¿verdad, chicos? JPA, que lo hemos visto, pues esto trabajaremos nosotros con este tipo de dependencias para poder
a crear nuestras aplicaciones con base de datos, de conexión de conectividad con base de datos. JDBC suena también, ¿verdad? Pues este tipo de dependencias son las que nosotros podemos trabajar. Muchos proveedores de base de datos eficaz, H2, que es local, que es una base de datos temporal, donde podemos meter información de pruebas, MariaDB y muchos más proveedores que tenemos de base de datos. De NoSQL también tenemos, para base de datos NoSQL, y fijar la cantidad de dependencias. Son infinitas la cantidad de dependencias que tenemos para mejorar nuestra aplicación. El Actuator también, que es para hacer precisiones de medición, sobre todo de rendimiento de nuestra aplicación y testing, etcétera, ¿no? Pero bueno, veremos algunas. Es imposible en este curso dar todas, porque fijaros aquí la cantidad de dependencias y de proveedores que tenemos. Tenemos también algunas dependencias para trabajar con caché. Acordaros que en Hibernate hemos dado cómo trabajamos con caché del primer nivel y del segundo nivel. Pues aquí tenemos lo mismo. También tenemos para otro tipo de características y mejora de nuestra correspondiente entorno. Pues bien, esa sería la finalidad. Aquí iríamos seleccionando todas las dependencias que queremos y nos iría agregando todas las dependencias al proyecto. Luego simplemente sería dar a Generate y automáticamente nos configura un proyecto como los que habitualmente hacemos desde Visual Studio o desde cualquier IDE cuando agregamos las extensiones específicas para poder trabajar con este tipo de entornos. Pero bueno, eso lo iremos viendo luego cuando vayamos haciendo actividades. Bien, bueno, cosas importantes que podemos hacer. Tener en cuenta que también, bueno, antes de ir a las anotaciones, porque ya simplemente sería ir y especificar las anotaciones, pues también es evidente que tenemos sobre todo para poder trabajar desde el IDE y no trabajar desde ese tipo de web donde nos genera el proyecto. Tenemos también extensiones en Visual Studio, en Eclipse y en algún tipo de IDE. IntelliJ también tiene extensiones donde podemos nosotros trabajar con ellas sin tener que ir a este tipo de web. Yo prefiero este tipo de web porque, bueno, es bastante intuitiva y está bastante bien, pero se podría hacer también agregando las extensiones respectivas en un cualquier IDE. Pues ahora vamos a ver un poco sobre lo que son las extensiones, sobre todo, o las anotaciones, mejor dicho, en la que, bueno, vamos a ver que va a ser muy similar a Hibernate. Tiene anotaciones específicas para crear entidades, para autoconfigurar el entorno de arranque de nuestra aplicación y otras autoconfiguraciones. Así que vamos a irnos directamente y vamos a verlas. Primero que tenemos que definir qué son las anotaciones en Spring Boot, ¿no? Así que vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a ver qué son las anotaciones, ¿no? ¿Qué son las anotaciones? Y vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver si... Las anotaciones, por una parte, podemos definirlas, ¿no? Que podrían ser pequeños, ¿no? Fragmentos de código que comenzamos con el símbolo arroba, que ya habéis visto, ¿no? Que lo habíamos hecho nosotros en tecnologías como Hibernate y JPA, ¿no? Y que colocamos sobre una clase, un método o un campo, ¿verdad? Es un atributo, que lo hemos hecho ya, para proporcionar metadatos adicionales. Estos metadatos lo que van a indicar sobre todo a Spring es cómo debe comportarse ciertas partes de nuestra aplicación. Tenemos que pensar en las notaciones como etiquetas, ¿no? O como señales que se le dice a Spring qué es lo que debe hacer. Esa sería la definición real, ¿no? Que tenemos. Un ejemplo, por ejemplo, si nosotros, bueno, así en plan coloquial, podríamos decir que cuando escribimos una carta, podríamos poner una etiqueta, ¿no? En el que podría decir urgente. Si la etiqueta le dice al cartero que la carta debe ser entregada rápidamente,
¿eh? De esta manera, pues sería lo mismo similar en Spring Boot, ¿no? Cuando usamos nosotros esta notación, estamos proporcionando información adicional que afecta sobre todo a cómo ejecutar nuestro código. Esa es la idea, ¿no? Bien, ¿qué son, no? Por una parte ya sabemos qué son. Ahora vamos a ver chicos, otra característica importante, ¿no? Bien, ahora vamos a ver por qué usamos anotaciones, ¿no? Otra de las particularidades es por qué, ¿no? Así que vamos a preparar, ¿no? Esta misma. Bien, ¿por qué usamos anotaciones? Hay distintos puntos importantes que hay que tener en cuenta. Voy a colocarlo aquí, por ejemplo, y lo coloco aquí. Vale. Primero y principal, vamos a preparar aquí. Configurar una parte primero sería la configuración automática, ¿no? Eso es importante. Vale. ¿Y por qué? Ten en cuenta que en el caso de que estamos diciendo de esta tecnología, ¿no? Puede hacer muchas cosas Spring Boot automáticamente. Si simplemente colocamos la anotación correcta. Esto nos ahorra sobre todo tiempo y hace que nuestro código sea más limpio y fácil de mantener. Ten en cuenta que cuando nosotros en nivel poníamos @entity a la clase que estamos definiendo, ¿no? Que ahí va a ser una entidad y que esa entidad, esa clase es una entidad y que automáticamente cuando ejecute el programa tiene que crear una tabla en la base de datos. Pues ese tipo de anotaciones serían realmente las que necesitamos para la configuración que tengamos que hacer de cualquier cosa. Por otra parte, podríamos decir que nos sirve también para eliminar configuraciones repetitivas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que antes de Spring Boot, configurar aplicaciones Spring a menudo requería mucho código y archivos de configuración. Las anotaciones nos permiten sobre todo reducir la cantidad de configuración manual. ¿Por qué? Pues tener en cuenta que internamente esas anotaciones, voy a verlo bien, como estaba comentando, una anotación que ponemos @entity internamente o subyacentemente lleva un código. Ten en cuenta que cuando nosotros importamos, como hacíamos en Hibernate, Java Persistence.entity, eso es una clase, un código que hay. ¿Qué quiere decir interno? Subyacente, en el que simplemente cuando ponemos esa anotación va ese código y ejecuta lo que tenga que hacer, que sería crear la tabla, ¿no? Pues aquí sería lo mismo, ¿eh? Reducimos código, como es evidente. Y luego tenemos otra particularidad que vamos a ver ahora, que sería hacer el código más claro. Esa es la idea, la finalidad. Vamos a colocar bien las flechas, bien colocaditas. Pues algunas particularidades. Como hemos comentado,
que sería hacer el código más claro. Pues es otra de las partes importantes y relevantes que hace que simplifique directamente nosotros la codificación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que las anotaciones nos permiten eso, ¿no? Ver claramente qué hace cada parte de nuestro código sin necesidad sobre todo de leer archivos de configuración externos. Algunas anotaciones comunes, vamos a ver algunas anotaciones que luego iremos explicando un poquito, sobre todo cuando hagamos algún tipo de actividad. Así que vamos a preparar algunas anotaciones. Vamos a colocarlo aquí. Y empezamos, por ejemplo, @Spring Boot Application. Bien. Aquí, una parte, voy a colocarla bien, voy a reducir esto. Bien, Spring Boot Application, voy a colocarlo bien. Vamos a quitarlo de aquí y vamos a colocarla Spring Boot Application bien puesto para que definirla bien. ¿Ah? Bien. Pues esta es una de las que vamos a tener. Bien, esta es una de las anotaciones más importantes que podemos tener luego, y luego lo veremos por qué. ¿Mm? Y las más comunes que va a tener Spring Boot. Es como un interruptor que enciende varias configuraciones predeterminadas de Spring Boot. ¿Qué hace, podríamos decir, no? Este tipo de anotación, pues marca que una clase como una clase principal para una aplicación Spring Boot, por ejemplo, marca como clase principal, donde la pongamos nosotros va a ser la clase principal, y cuando se coloca en la clase principal de la aplicación Spring Boot, sabe que aquí es donde debe comenzar la ejecución de la aplicación. Con lo cual es importante tenerla en cuenta. En el caso que estamos comentando, pues sería la que estamos aquí. Vamos a definir, por ejemplo, cómo se haría. Vamos a verlo aquí. Y aquí tenemos una anotación muy común de una clase principal. Tenemos que poner, como es habitual, la anotación y luego public class, como siempre, la clase, y luego ya el void main string y todo tipo de cosas. Con esto ya sabemos que es la clase principal. Tenemos otra que va a ser REST controller. Así que vamos a prepararla ahí y explicamos el motivo, ¿no? La definición de REST controller. Incluso vamos a quitar esto. Vamos a colocar aquí
REST controller. Y vamos a ver. Esta anotación se usa sobre todo para indicar que la clase específica es un controlador web RESTful. Ya veremos luego modelo vista controlador. Aquí acordaros, Spring Boot sería la clase principal y en otra clase que vamos a tener va a ser el controlador. Y ahí es donde tenemos que poner este tipo de anotación. El controlador, ten en cuenta que sería el que gestiona todas las peticiones web, todas las rutas de mi ordenador, de mi proyecto, serán las que va a definir. Pero bueno, ya veremos lo que es un controlador más adelante. Sería el que sirve las páginas, por ejemplo, a grosso modo, ¿no? Donde yo directamente voy a tener algunas rutas y en esas rutas son todas las peticiones que va a hacer web. Bien, ¿qué hace? Pues como es habitual, tener en cuenta que combina las anotaciones @controller y response body. Vamos a ponerlas ahí para ir definiéndolas. Estas anotaciones le dicen a Spring que esta clase maneja solicitud HTTP que hemos comentado. Por ejemplo, GET y POST. Veremos luego lo que es el tipo de solicitudes que hacemos a Internet. Ten en cuenta que nosotros tenemos que conectarnos con el navegador y esas peticiones son si necesito información, si quiero recuperar información del navegador. Ten en cuenta que todas esas peticiones que voy a hacer yo al ordenador de mi propio programa lo hago con este tipo de anotaciones. Cada método, de acuerdo a los que tengamos aquí, va a tener una petición determinada y estos métodos van a devolver directamente el resultado al navegador o al cliente en lugar de redirigir a una página web. Así que ese tipo de anotaciones serían las que vamos a necesitar. Un ejemplo significativo sería este. Vamos a ver ahora. Aquí tenemos un ejemplo en el que, si os fijáis, tengo aquí @RESTcontroller. Estoy diciendo que esta clase va a ser un controlador. Luego le pongo el nombre de la clase, por supuesto. Y luego, fijaros, esto es una petición. GetMapping, saludo. Si yo pongo esta ruta, si yo directamente pongo directamente, por ejemplo, el dominio que voy a tener yo, que es localhost 8080/saludo, si pongo aquí en internet, por ejemplo, aquí, donde estáis viendo vosotros aquí en el buscador del navegador, cuando arranque mi servidor, le pongo la ruta que tengo yo, que va a ser, como ya hemos comentado, localhost, y luego le pongo borra saludo, ¿qué va a hacer? Va a ir a este tipo de método y ¿qué va a hacer? Pintar, si os fijáis aquí, hola mundo. Porque tengo un método, si os fijáis aquí, string, saludar, y efectivamente ejecutará esto. Con lo cual, esas son las peticiones que vamos a hacer. Y que luego veremos, que son las peticiones web, etcétera. Pero acordaros que esto, de momento, que quede claro que son rutas, donde yo voy a tener directamente mi correspondiente aplicación y dependiendo de la que yo ponga en el navegador, pues puede ser cualquier tipo de petición. En el caso del navegador, fijaros, si yo por cualquier circunstancia en mi aplicación tengo un formulario y quiero recuperar la información que el usuario ha metido en ese formulario del navegador, ten en cuenta que esos datos van al mismo navegador y los guarda. Entonces yo tendré que ir directamente a ese tipo de almacenamiento específico que tiene el navegador y recuperar la información. Eso serían las solicitudes, web, que ya lo veremos más adelante. Por otra parte, tenemos algunos más. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso nuestro, otras características más, que serían estas. Fijaros la cantidad de anotaciones que vamos a tener que preparar nosotros. Aquí muchas más que en Hibernate.
porque tener en cuenta que estas son para peticiones. De hecho, por ejemplo, ahora os explico lo que es la solicitud de web y cómo funciona. Pero bueno, acordaros, getMapping. Estas son las 4 solicitudes básicas principales que se puede hacer al navegador. El getMapping, postmapping, putMapping y deleteMapping. Si os fijáis, corresponden con las solicitudes o operación cruz que hemos visto en Hibernate. Cuando nosotros queríamos hacer una eliminación de datos, en la base de datos era delete, ¿no? Cuando queríamos modificar algún dato era put. Cuando queremos recuperar información del navegador, como hemos comentado, porque hay un formulario por medio en el que el usuario ha metido unos datos y queremos recuperar ese tipo de información de ese navegador, de ese formulario que está en el navegador, sería post. Y get sería, podemos definir cuando nosotros queremos obtener información. Cuando nosotros vamos al correspondiente base de datos y lo que hacemos es querer listar toda la información de la base de datos, sería get. Esa similitud es las 4 operaciones básicas que se hacen. Así que acordaros que son notaciones que debemos utilizar sobre todo mapear solicitud HTTP específica del método de un controlador. ¿Qué hace? Pues como es habitual, lo que hacen va a ser especificar el tipo de solicitud HTTP que un método debe manejar, get, post, path o delete. El ejemplo que podemos nosotros definir aquí, voy a quitar este y voy a colocar otro código fuente en el que vais a ver cómo nosotros vamos a tener que prepararlo, ¿no? En el caso nuestro tenemos aquí el REST controller, como siempre, la clase, y luego cada uno de los métodos va a tener una petición. Tened en cuenta que este getMapping que veis aquí lo que hace directamente, fijaros que fuera una interfaz gráfica como la que hemos visto en Hibernate, ¿no? Donde el usuario quiere obtener el listado de toda la información de la base de datos. Tendríamos un botón en la interfaz gráfica donde el usuario quiere ver y pulsa el botón. Cuando pulsa el botón, automáticamente llegará esa información a este controlador y este controlador buscará. En el caso del botón que hemos dicho nosotros para listar toda la información sería en getMapping. Lo configuramos para que cuando pulse el botón ver todos los datos de la base de datos sea getMapping. Entonces, ¿qué ocurre? Que automáticamente aquí irá por aquí tras getMapping y directamente usuario sería el formulario en la interfaz gráfica donde nosotros tenemos. ¿Y qué hace? Automáticamente va a ir a otra clase que vamos a tener nosotros, que va a ser la lógica de negocios, que la hemos visto en Hibernate, donde se pone en contacto con la base de datos y recupera la información. Y luego nos lo devuelve a nosotros, para que lo pintemos, que sería aquí, si os fijáis. El servicio que vamos a crear nosotros tiene un método llamado obtener todos, y este directamente se ejecutará esto obtener todos, retornará todos los datos específicos de nuestra base de datos y automáticamente lo pintaremos. Con lo cual el controlador es una posición intermedia entre el navegador web, lo que pide el usuario, que llega al controlador, y el controlador directamente se conecta con el servicio, y el servicio sería la lógica de negocios que hemos visto en Hibernate, donde este servicio tiene las instrucciones para conectarse a la base de datos y pedir lo que necesitemos. Y el point mapping, ten en cuenta que aquí sería como el usuario rellena una información y da el botón enviar. Aquí directamente, ¿qué ocurre? Llegará al controlador, verá que hay una señal del navegador diciendo que ha habido un formulario que se ha rellenado y que en este caso sería point mapping, lo que he configurado, y directamente, ¿qué hace? Ejecuta el método aquí dentro. Aquí efectivamente tenemos @requestBody, usuario. Aquí obtiene toda la información. Con esa anotación que veis aquí, requestBody, lo que hace directamente es obtener toda la información. La genera un objeto, si os fijáis. Con lo que si el usuario ha metido el nombre, el apellido, dirección, etcétera, ese tipo de datos e información le viene en un objeto desde internet y automáticamente lo recupera.
¿Y luego qué hace? Si os fijáis aquí, le llama al servicio, a la clase servicio, y esta tiene un método llamado crear usuario, en la que directamente manda la información para que lo guarde en la base de datos. Esa es la finalidad realmente que tiene este tipo de petición. Por tanto, el controlador que hace, lo que va a hacer directamente es poder comunicarse. Vamos, por tanto, para explicarlo mejor, vamos a diseñar aquí, por ejemplo, voy a explicar a nivel visual cómo se haría, para que tengáis claro cómo sería el desarrollo, ¿no? En el caso nuestro, voy a bajar esto para abajo. Y os lo voy a explicar ya directamente cómo sería. Se trata de petición HTTP, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros, saber cómo funciona el desarrollo web para hacer una aplicación de estas. En el caso nuestro, por ejemplo, fijaros, por una parte vamos a tener nosotros aquí el protocolo HTTP. HTTP. Esto está compuesto, como sabéis, por mi aplicación app y luego el navegador. Mi aplicación se conecta con el correspondiente navegador, ¿no? Bien, mi aplicación, acordaros, va a tener un modelo vista controlador, MVC, modelo vista controlador. Aquí, cuando yo directamente mi aplicación se conecta con el navegador, yo le puedo enviar información. Ten en cuenta que mi aplicación tiene una interfaz gráfica, fijaros aquí, ¿no? Yo sé, directamente tiene un HTML. Ya veremos luego que tenemos que trabajar con plantillas TimeFill o plantillas HTML, porque es un desarrollo web, con lo cual cuando arranca mi aplicación, yo le voy a enviar al navegador, le envío, en este caso sería un get, ojo, get es enviar información al navegador, enviar información yo directamente arranco la aplicación y le tengo que enviar mi interfaz gráfica, ¿no? Para que lo pinte el navegador y que el usuario pueda interactuar con mi aplicación. Con lo cual lo que hago yo es un get. Envío ese tipo de formulario y lo meto aquí. Bien. Teniendo ya aquí el formulario ya estará pintado. Y aquí tenemos varios botones. Fijaros que tengo aquí uno para enviar información, otro para eliminar información, la E, L, otro botón para modificar información y otro botón para listar información. Con lo cual tengo la interfaz gráfica. Bien. Aquí cuando directamente yo hago un get para el correspondiente. Aquí voy a tener un controlador, acordaros, muy importante, porque es el que se conecta con, el controlador se conecta con, en el caso nuestro, va a tener una interacción con el navegador. Cada vez que el usuario hace cualquier tipo de comportamiento en mi interfaz gráfica, el controlador lo que hace directamente es saber lo que está haciendo el usuario en mi aplicación. Entonces, cada vez que hace cualquier tipo de comportamiento, como tiene conectividad con el navegador, automáticamente sé lo que está haciendo. ¿Qué hemos dicho que era? ¿No? Tenemos, como es habitual, get, post, pat, ¿no? Get, post, pat, delete. Si os fijáis, chicos, lo que es la interfaz gráfica es lo mismo.
La interfaz gráfica. Quiero, por ejemplo, si quiero insertar datos, ¿no? La I, insertar datos. Fijaros que quiero insertar datos, ¿no? En la base de datos. La interfaz gráfica aquí que tenga el navegador tendrá un formulario, ¿no? Ponemos aquí un formulario, nombre, pedidos, dirección del usuario y el botón. Enviar. El usuario rellena los datos, ¿no? Meto los datos aquí y doy al botón enviar, ¿no? Cuando pulso el botón enviar, el navegador le va a dar una señal a mi aplicación, al controlador. Ojo, al controlador. Le va a dar una señal, le va a avisar. Le va a decir el navegador, oye, que el usuario ha dado un botón llamado enviar y tengo una información yo aquí. Si la quieres coger, ven a por ella. Con lo cual, acordarse es bidireccional. Yo mando información, que sería, en este caso sería request response. En este caso sería nosotros request. Cuando yo quiero coger información sería request. Y response sería cuando nosotros queremos enviar información al navegador. Pero lo importante sobre todo es que tengáis en cuenta que cuando nosotros, nuestra aplicación, en la interfaz gráfica del navegador web se pinta y el usuario mete los datos y pulsa el botón enviar, le envía el navegador una señal al controlador mío de la aplicación. Y entonces vas a ver que es post. Acordaros, esto de enviar información sería un post. Con lo cual aquí llegará automáticamente el controlador y detectará que efectivamente ha habido un post. Cuando digo un post, ¿qué hace? Mi controlador cogerá, pedirá al navegador la información y la recupera. Y luego mi controlador lo que va a hacer directamente es enviar al servicio la información post, la envía. Y esos datos el servicio los coge y lo envía a la base de datos. Y lo guarda. Esa es la finalidad que tiene. Por eso vamos a tener que hacer un modelo vista controlador. Y va a ser esa arquitectura que vamos a tener. Si el usuario, por ejemplo, fijaros, quiere, en el caso nuestro, fijaros, eso sí quiere guardar datos. Fijaros que quiere modificar datos, ¿no? Da el botón este que veis aquí, modificar. Le sale el formulario. Mete los datos el usuario y da el botón enviar. ¿Qué quiere decir? Entonces aquí el navegador le da una señal al controlador. El controlador ya está atento, con lo cual ya sabe que ha habido una petición del usuario, una petición web, y entonces ¿qué hace? Automáticamente busca la petición. En este caso va a ser, como es modificación, acordaros como esto está configurado, aunque si da el botón de modificar va a ser un put, pues directamente coge, analiza cuál ha sido la petición y va a ser un put. Al ser un put, ¿qué hace? Directamente coge la información del navegador de nuevo, coge la información, los datos, los coge, lo envía al servicio y el servicio se comunica directamente con la base de datos, con los métodos que tiene y hace la instrucción SQL de UTATE, acordaros. Hace la operación UTATE y lo modifica. ¿Qué ocurre? Si el usuario quiere, ahora en vez de modificar, quiere listar los datos, pulsa la L. Al pulsar la L, acordaros, ya hay otra señal del navegador que el controlador va a gestionar. Porque el navegador le va a decir, oye, el usuario va a pulsar el botón L, que quiere listar toda la información que tengas en la base de datos. Cogerá el controlador, ya sabe que está configurado la L como get, así que irá al método get que tenga y ejecutará el método get. Y este tiene, acordaros, el controlador tendrá un método que llama al servicio y este servicio tiene un método que sirve para listar la información, con lo cual la pide la información a la base de datos, la recoge el servicio y automáticamente se la da al controlador para que éste la pinte.
Este se la manda directamente al navegador y la pinta. Y ya por último, la otra petición sería eliminar. Si el usuario pulsa eliminar, ¿qué ocurre? Que directamente le saldrá otro formulario, fijaros aquí, ¿no? Y dirá, por ejemplo, el ID. Por ID lo podemos hacer. Dime el ID del dato que quieres eliminar. Pone el 1. Y da enviar. Aquí hay una información en el navegador que es el 1. Esa información ya está activo el controlador y sabe que le manda una señal al navegador diciendo, oye, ha habido un comportamiento del usuario en que has pulsado en tu interfaz gráfica y ha pulsado el botón E de eliminar. Entonces coge, pide, acordaros al controlador el valor, los datos que tenga el navegador, los transfiere al controlador, este los coge, automáticamente sabe que es un delete, porque está configurado, nos configuramos nosotros para que sea un delete, así que hace el delete. El delete, acordaros que va a haber un método del controlador que coge la información por delete y se comunica con el servicio. El servicio va a tener un método delete que se comunica con la base de datos, con lo cual el controlador transfiere los datos al servicio, que va a ser el 1. El método que tenga el servicio sabe que tiene que hacer un delete, una instrucción SQL delete, delete cuando el ID sea igual a 1 y directamente lo manda a la base de datos y elimina directamente la información. Esa es la petición HTTP. Chicos, get, post, pat y delete. Hay muchas más, pero las más básicas para hacer un programa o una aplicación ya de gran envergadura son las 4 operaciones más básicas que se hacen. Y esa es la operación. Tened en cuenta que las peticiones serían esas, que se pueden hacer al navegador. Tened en cuenta que luego tenemos el request y el response. Request sería, acordaros, toda petición que me avisa el navegador, podríamos decir. Request sería cuando me avisa el navegador que hay algo para que yo lo recupere. Y response es cuando yo directamente envío información al navegador para que éste la pinte o la transforme en algo visual para el usuario. Muy bien, más anotaciones, chicos. Vamos a ver que tenemos otra llamado AutoWear. Y AutoWear, acordaros, AutoWear es una notación que se va a utilizar para inyectar dependencias automáticamente a Spring. Las palabras simples, Spring, se encarga sobre todo de crear y conectar las instancias necesarias para nosotros. Nosotros cuando ponemos esta notación le decimos a Spring Boot, oye, haz lo que quieras que hacer, pero que funcione la aplicación. No tengo que estar yo diciéndote lo que tengas que hacer. Con lo cual ya nos inyecta todas las dependencias necesarias para que funcione la aplicación. Por tanto, ¿qué hace, no? Podemos decir que lo que va a permitir es que Spring Boot inyecte automáticamente los objetos necesarios en nuestras clases, eliminando la necesidad de crearlos manualmente. Y aquí tenemos, por ejemplo, una código. Pongo los códigos para que os familiaricéis cuando tengamos que hacer una aplicación ahora y que os suene un poquito. Lo importante ahora es que os familiaricéis con la forma de programación que vamos a tener aquí. Sobre todo, lo importante es lo que necesitamos. Fijaros, REST Controller, ¿no? Ya suena que es un controlador que gestiona las peticiones al navegador. Todo lo que hace el usuario en una interfaz gráfica en el navegador lo sabe el controlador y entonces hace en consecuencia lo que necesite nuestro usuario que está utilizando la interfaz gráfica de nuestra aplicación. AutoWear. Acordaros que aquí voy a inyectar las dependencias automáticamente. Todas las que necesite
directamente nuestro servicio. Aquí inyecta toda la información. Y luego get mapping, producto, tal. Con lo cual, acordaros que aquí sería para inyectarla. Tenemos otras que van a ser importantes porque tened en cuenta que necesitamos también nosotros, si os fijáis, varias principales también que vamos a tener, que son estas que vais a ver aquí ahora. Son service, repository y component. Service, ya hemos dicho en cómo estaba dividida nuestra estructura de proyecto, ¿no? Un servicio, ¿no? Va a ser otra clase que vamos a tener con todas las operaciones a la base de datos. Y eso será un servicio. Con lo cual, ten en cuenta que estas anotaciones se van a utilizar, por tanto, ¿para qué? Para definir las diferentes capas de la aplicación. Servicio, repositorios de datos y componentes generales. Service, acordaros, marca una clase, como hemos dicho, como un servicio de negocio. Sprint la gestionará como un bits, un objeto administrativo, o administrado, mejor dicho, por un contenedor de Sprint. El servicio, acordaros, es lo que hemos comentado. El controlador gestiona todos los componentes que hace el usuario en el entorno del navegador, nuestra interfaz gráfica. Todo lo que haga el usuario lo controla el controlador. Lo que pide el usuario lo recepciona el controlador y luego este se lo envía al servicio. Y el servicio ya hace las operaciones correspondientes en la base de datos. Por tanto, sería la clase que hace las peticiones a la base de datos para que haga las operaciones pertinentes que tenga que hacer. Repository, lo que va a indicar sobre todo es que la clase es un repositorio. Normalmente acceso a los datos. También proporciona manejo de excepciones específicos para base de datos. Luego veremos que la clase repository es muy simple. Es una interfaz, no es clase, es una interfaz, que lo único que ya internamente tiene todas las peticiones a la base de datos. Tanto el update, el delete, el insert, el select, todo tipo de peticiones de SQL lo tiene todo internamente. Va a ser una clase que lo veréis, la vamos a tener que agregar, pero que no tiene nada. Nada más hace referencia a una interfaz y tiene un objeto, nada más. Que se crea un objeto de ese tipo de clase y se acabó. No tiene mucho. ¿Pero por qué? Porque todo lo que tiene, todas las operaciones que tiene que hacer directamente, toda la configuración la tiene interna. Nosotros tenemos que crear esa interfaz importante para que pueda funcionar la conexión a la base de datos y luego ya las peticiones las tiene internas, con lo cual no tenemos que hacer nada nosotros. Y el component, pues es una notación genérica, podríamos decir, que lo que va a hacer es indicar sobre todo que una clase es un componente gestionado por Sprint, es lo único. Ya veremos a ver que, pues ya la veremos más adelante detenidamente, pero que sepáis eso. Por tanto, pues es otra de las características. Vamos a quitar esto y vamos a poner nosotros ya otro código para que os familiaricéis, que sería este. Service, acordaros, se pone por encima de la clase como es habitual y ya simplemente le estamos indicando a Spring Boot que ese tipo de clase es un servicio. Acordaros, lógica de negocio. Lo vimos en Hibernate. Todas las peticiones a la base de datos que haga, actualizar, modificar, eliminar, insertar, la vamos a tener ahí. Repository, fijaros, aquí tenemos cómo es directamente, ¿no?, la interfaz que vamos a tener nosotros que implementar directamente en nuestra aplicación. Y luego, acordaros, es nada más un objeto que vamos a tener, los métodos que vamos a trabajar nosotros, que son casi nada. Y luego component, pues nada, se anota directamente en la clase y sabemos que es un componente. En conclusión, acordaros que podemos decir ya para acabar con las anotaciones, pues que son importantes, ¿no? Son herramientas que son muy poderosas, ¿no? Porque nos van a simplificar sobre todo el desarrollo de aplicaciones. Eliminan configuraciones repetitivas y sobre todo hacen que el código sea mucho más claro y fácil de mantener. Luego ya, a medida que lo vayamos familiarizando con estas anotaciones, veremos cómo facilita la creación de aplicaciones robustas y bien estructuradas. Así que, de momento,
esta es la teoría muy básica que hemos dado de lo que es Spring Boot antes de empezar sobre todo a dar más características, porque por haber hay muchas más anotaciones. Sobre todo tener en cuenta que tenemos las habituales. Tenemos @entity, que la habéis visto, que es para generar una entidad. Podemos poner aquí alguna más, pero bueno, podemos poner alguna más. @entity, esta la vimos en Hibernate, para crear una entidad. Recordaros que sería para persistencia de datos. Marca sobre todo la clase como una entidad. Indica sobre todo a Java que debe persistir en la base de datos. La distancia de cada clase representa, como ya sabéis, una fila de la tabla de la base de datos. El ID, el general value, acordaos también, que lo hemos visto nosotros. El ID, eso vamos a seguir con las mismas anotaciones que en Hibernate. Así que aquí tenemos el ID, el general value, que vamos a tener también de referencia. También, ten en cuenta que el ID es para hacer un campo como único, y sobre todo también que autogenere directamente ese valor desde la misma tabla, en la base de datos. Component scan, usar component scan también. Y component scan, en el caso nuestro, pues se va a utilizar para decirle a Spring dónde buscar componentes, servicios y otras clases de anotadas, ¿no? Como @component, service o repository. Nos serviría. Lo que va a hacer sobre todo que es escanear un paquete específico. Dentro de un paquete que tenemos nosotros, el principal u otros paquetes específicos que tengamos, donde tenemos unas clases determinadas, pues lo que hace es escanear ese paquete y sus subpaquetes para encontrar todas las clases que deben ser gestionadas por el beans, por el contenedor de Spring. Sería. Luego tenemos configuration. Acá también tenemos configuration. Aquí esta notación se va a utilizar sobre todo para marcar una clase como una fuente de configuración de Spring. Esta clase tener en cuenta que puede contener métodos que devuelven beans, que deben ser gestionados por el contenedor de Spring. Acordaos que un bean sería como un objeto. Acordaos que un bean es un objeto con datos, información, y lo gestiona directamente. Por tanto, ¿el qué hace? Pues lo que va a hacer es definir una clase que proporciona uno o más métodos anotados como beans, que generan beans gestionados por Spring. En el caso nuestro, tener en cuenta que sería ese tipo de objetos referenciados a los datos. Y aquí tenemos un ejemplo gestionado y aquí tenemos como mi servicio, return, new mi servicio. Si veis aquí es un objeto, un beans es un objeto, si os fijáis aquí tenemos el retorno del objeto mi servicio. Y ese objeto pues es, beans es un objeto de información de datos, como trabajamos nosotros en este tipo de estructuras. @beans como siempre también. Lo estamos viendo ahí, pero bueno, voy a colocarlo aquí, puesto que lo estamos viendo. Podemos poner @beans. Y ya sabéis que en este caso beans se utiliza dentro de una clase marcada como configuration para indicar que un método producirá un beans, un objeto de datos, ¿no?, que debe ser gestionado por el Spring. Y tener en cuenta que sería eso, ¿no? Por haber hay muchísimas más, chicos, hay muchísimas. Y bueno, hay muchas más que las veremos durante el curso, así que por lo menos que sepáis que vamos a trabajar con anotaciones, que la estructura a tener en cuenta que va a ser modelo vista controlador y que va a ser desarrollo web, no como hemos visto en Hibernate, que es desarrollo de escritorio, y ya está. La única diferencia de Hibernate directamente con Spring Boot es eso, ¿no?, que está enfocado al desarrollo web. Ese tipo de estructura y de configuración de lógica de negocios en estructura de desarrollo persistente de datos, pues está enfocado a ese tipo de finalidad, ¿no?
vamos a poner notar aquí que es en este caso Spring Boot Dependency y Management. Bien, la versión de dependencias de Spring Boot, acordaos, se refiere a cómo Spring Boot maneja automáticamente las bibliotecas, dependencias de una aplicación necesaria para que funcione, pues evidente, ¿no? En términos más simples, una dependencia es una biblioteca de código que tu aplicación necesita para realizar ciertas funcionalidades. Por ejemplo, si tu aplicación necesita conectarse a una base de datos MSQL, necesita una dependencia, que es el conector MSQL que hemos visto nosotros en Hibernate. Bien, Spring Boot simplifica la gestión de estas dependencias mediante el uso de Starter, que es un enfoque basado en Maven y Gradle, y que son herramientas populares para gestionar dependencias y la construcción de proyectos en Java. ¿Por qué, no? ¿Por qué es importante la gestión de dependencias? Podríamos decir, pues bien, es importante, y voy a colocarlo aquí, porque es importante. Hay varias cosas referentes, ¿no?, que necesitamos. Bien, lo primero que es importante sería, primero, por la compatibilidad, ¿no? Compatibilidad. Ten en cuenta que Spring Boot asegura que todas las dependencias de un proyecto sean compatibles entre sí. Esto evita problemas que podrían surgir al usar diferentes versiones de una biblioteca que podrían no funcionar bien de forma conjunta, ¿no? Luego, por otra parte, ten en cuenta que tenemos la facilidad de configuración. Esa es otra de las particularidades importantes. ¿Por qué? Porque con Spring Boot no tenemos que preocuparnos por buscar o agregar manualmente cada biblioteca que necesitamos. Como ya sabéis, con Maven, ese tipo de dependencias ya no la carga directamente. Lo proporcionan en este caso los starters, que son muy parecidos a las dependencias de Maven. Estos starters son los que nos proporcionan ese tipo de dependencias, que agrupan las dependencias más comunes y útiles para un tipo específico de aplicación. Por otra parte, otra puntualidad importante sería, y la voy a colocar aquí, actualizaciones y seguridad. Estamos hablando que las dependencias las tenemos ahí, pero tenemos otra cosa importante, ese tipo de apartado, ¿no? Al manejar las versiones de las bibliotecas automáticamente, pues nos facilita la actualización de las versiones más recientes y seguras, ¿no?, de este tipo de dependencia, así que es importante también. Así que ya sabemos dos puntualidades importantes al respecto. Bien, ¿cómo funciona la gestión de dependencias en Spring Boot? Pues, bueno, tenemos varias alternativas. Vamos a colocarlo primero aquí. Una parte tenemos Spring Boot Starter. Ten en cuenta que estos starters son, podríamos decir, un conjunto de dependencias agrupadas en un solo starter, que proporcionan toda la funcionalidad básica necesaria para el tipo específico de proyecto que tengamos nosotros. Cada starter, podríamos decir que es un POM de Maven con una entrada de archivos muy grande.
que incluye todas las dependencias necesarias para el propósito específico que tenemos nosotros que hacer. Así que aquí tenemos uno, puntualidad. Un ejemplo de starter podría ser este que vais a ver ahora. O va a ser el starter, fijaros aquí, va a ser igual, parecido al PonyXML. Vamos a tener un PonyXML específico nosotros también aquí, y bueno, que se llama starter, pero en el PonyXML se va a generar este tipo de configuración también. Las adaptaciones sí son muy similares incluso. La única diferencia, si os fijáis, es que no hay versionado, etcétera, sino que automáticamente lo único que hace es reivindicar sobre todo al Group ID y Artifact ID. Fijaros aquí cómo tenemos aquí una dependencia. Esto, acordaros, no quiero confundiros, es en el PonyXML. Vamos a seguir trabajando con la estructura Maven, con lo cual vamos a tener que trabajar y crear esas dependencias en el PonyXML. Lo único que cambia un poco, si os fijáis, el etiquetado que tiene cada una de las dependencias. Y veamos aquí como pone Spring.org, Spring Framework Boot, y luego ya Spring Boot Starter Web. Con lo cual, fijaros que aquí no pone versionado. Sencillamente, nada más pone qué tipo de dependencia es y ya automáticamente nos coge la versión más nueva. La ventaja que tenemos es esa. Anteriormente, cuando hacíamos en Hibernate, creamos el PonyXML, metíamos las dependencias, ¿qué ocurre? Tenemos que poner la versión 8.03, por ejemplo, que era la que trabajábamos nosotros para MSQL, el conector. Pues aquí tenemos que poner la versión. ¿Qué ocurre? Que cuando esas aplicaciones da la casualidad que han pasado tiempo, pues resulta que no te vale la 8.3, 8.0.3, y entonces tienes que cambiarlas. Aquí directamente ya no hace falta cambiarlas, como ya directamente tira de la dependencia más nueva que haya, pues no tenemos que estar con ese tipo de problemas. Así que sería de esta forma, como crearíamos las dependencias. En Gradle no lo voy a poner, bueno, os lo puedo poner la configuración de Gradle, aunque no vamos a trabajar con Gradle. Hay que tener en cuenta que Gradle es una configuración como en Maven, lo único que tiene otra notación distinta. Tiene otro archivo, en este caso llamado build.gradle, y en él tendremos esta configuración como si fuera un objeto JSON, con anotaciones, como veis aquí, es como se pondría la configuración de Started Web. Pero bueno, nosotros ahora vamos a trabajar con lo que sabemos, que es Maven, y no, para no confundiros, y seguir la estructura habitual del curso. Así que aquí lo único que sepáis que se puede configurar con Gradle. Ya depende de esto, es a gusto del consumidor y del programador. ¿Que te gusta más trabajar con Gradle? Pues no tenés que trabajar con el PonyXML. Configura directamente ya el proyecto para que trabaje con Gradle y ya está. Pero ten en cuenta que Gradle es la misma finalidad, tiene la misma finalidad que Maven. Es trabajar con estructuras de repositorios y de dependencias en las que vamos a tener nosotros que incluir dentro de la aplicación para generar ese tipo de funcionalidad. Bien. Por otra parte tenemos Parent POM, ¿no? Proyecto padre de Spring Boot. Ten en cuenta que tenemos otra, voy a ponernos aquí el Parent. Esta es otra de las configuraciones que se suelen habitualmente colocar. Colocarla aquí. O coloco aquí una de las dependencias que se suelen colocar, que sería esta, que es aquí, donde pone Starter Parent. Fijaros aquí Spring Boot Starter Parent. Y vamos a ver qué es esto, ¿no? Bien, Spring Boot, acordaros, utiliza un Parent POM, proyecto padre, en Maven, que se define una serie de dependencias con versiones gestionadas por Spring Boot. Cuando tu proyecto hereda, como estamos viendo ahí, de Spring Boot Starter Parent, automáticamente hereda la gestión de versiones para todas las dependencias de Spring Boot. Por lo tanto, la finalidad que tiene es definir las versiones recomendadas de Spring y otras bibliotecas, asegurando que todas las dependencias sean compatibles entre sí.
Aquí tenemos cómo nosotros definimos directamente. Por defecto nos va a agregar este tipo de dependencia cuando creamos un proyecto. Nos va a generar esto. Con lo cual es fiable porque tenemos la ventaja de que efectivamente todas las dependencias que pongamos, MSQL, MongoDB, lo que sea, que trabajemos, van a estar actualizadas siempre, con lo cual es importante tener este tipo de dependencia. Ten en cuenta que al heredar de este proyecto padre, ten en cuenta que tu proyecto automáticamente obtiene las versiones de dependencias más estables y compatibles definidas en Spring Boot. Con lo cual, nosotros cuando preparamos esta dependencia y que lo agrega por defecto, y si no lo agregamos nosotros, lo que estamos haciendo directamente es poder, en un momento dado, que cuando cada vez que arranca nuestro programa, carga las dependencias más actualizadas. Luego tenemos la gestión de dependencias, en Gradle sería lo mismo. Pero bueno, omito directamente decirlo porque vamos a trabajar con Maven, así que omito decir cómo se haría la configuración directamente en Gradle. Bien, versión Spring Boot y actualización de dependencias. Bien, cada versión de Spring Boot tiene su propio conjunto de versiones de dependencias. Esto significa que cuando actualizada la versión de Spring Boot en tu PonyXML o Multigradle, también estás actualizando automáticamente todas las dependencias en sus versiones compatibles más recientes. Muy importante tener en cuenta eso. Fijaros la diferencia con Hibernate. En Hibernate nosotros tenemos esa posibilidad. Nosotros tenemos que poner la versión de la dependencia, como hemos dicho, y si da la casualidad que pasa el tiempo en esa aplicación, pues tendríamos problemas de vulnerabilidad que visteis en alguna actividad que hicimos. Que siempre las antiguas, crean ese tipo de vulnerabilidad y no nos dejaría ejecutar el programa. Tendríamos que cambiar la versión. Con lo cual es importante que aquí esto automáticamente nos actualiza la versión. Control de versiones. Ten en cuenta que nos va a proporcionar Spring Boot versiones predeterminadas. También puede anular estas versiones específicas si necesitamos usar en este caso una versión diferente de una dependencia específica. Es decir, podemos nosotros en un momento dado modificar las versiones si queremos el versionado. No habría problema. Puedo hacerlo manualmente. Por ejemplo, la versión que vamos a anular, si queremos anular una versión, voy a colocar aquí directamente ya el código de una dependencia de la biblioteca, lo podemos declarar en el PonyXML. Fijaros aquí en el caso nuestro que aquí, si ponemos la versión esta, ¿qué estamos haciendo? Anular la versión de Spring Boot que ponga. Si yo no pongo nada, chicos, fijaros aquí, yo quito esto y lo dejo así, automáticamente él me coge la versión más actualizada de Jackson Core. De Jackson Core me coge la más actualizada. Si yo pongo directamente versión, ahí va. Si yo pongo versión, como estamos viendo aquí, anulo la versión. Fijaros que la versión más actualizada es la 3.14. Si yo pongo la 2.14, estoy anulando la que por defecto me va a trabajar Spring Boot, que es la más actualizada. Todo depende de si ponemos versión o no. ¿Que no ponemos versión? Como estamos comentando, coge la más actualizada. Si ponemos versión, coge automáticamente la que nosotros definamos. Esa es la finalidad que tiene. Así que es otra de las características. Exclusiones de dependencias, por ejemplo, en algunos casos es posible también que deseemos excluir una dependencia específica que viene con un starter o una dependencia transitiva que no necesitamos. Por ejemplo, también lo podríamos hacer. Fijaros, aquí os pongo el código para que veáis, en el caso nuestro, dependencia. Fijaros aquí, artifact, exclusion, ponemos esta etiqueta exclusion, y aquí excluimos directamente la que queramos nosotros. Esta dependencia que veis aquí,
Grupo ID Artifact, la estamos anulando. Excluimos esta, IbernetORG o Ibernet Core. Estamos excluyendo. Simplemente pues no es este tipo de anotaciones, podemos excluir cualquier tipo de dependencia. Así que, bueno, ¿qué podemos decir ya sobre las dependencias para pasar al siguiente apartado? Pues que Spring Boot Dependency Management, simplifica, como hemos comentado, enormemente el proceso de manejo de dependencias para los desarrolladores al utilizar starters, acordaros, o la gestión automática de versiones. Se asegura sobre todo que todas las bibliotecas sean compatibles entre sí. Reduce sobre todo el esfuerzo de configuración manual y también facilita el mantenimiento de las aplicaciones a largo plazo. Esto lo que ocurre que nos permite que a los desarrolladores concentrarnos más sobre todo en escribir la lógica de negocio y menos en gestionar la configuración de dependencias. Esa es la idea de este tipo de características. Vamos a ver otro archivo ahora muy importante que veréis, que sería el Application Property. Si os fijáis, os acordáis directamente en Hibernate, teníamos nosotros un configuration hibernate.cfg.xml. Acordaros. O en MetaInf, la carpeta con JPA, teníamos otro que es el persistent.xml. Acordaros, esos dos archivos eran de configuración para conexión a base de datos o por cualquier otra finalidad. Pues aquí vamos a tener un archivo que va a ser diferente, no va a ser uno de esos, sino que va a llamarse persistent Application Property. Así que vamos a preparar aquí. Vamos a quitar ya el código fuente y vamos a preparar ahora cómo vamos a configurar ese tipo de archivo. Así que vamos a poner lo siguiente, que son aplicación property en Spring Boot, ¿no? Pues bien, como hemos comentado, estos archivos van a ser de configuración y se utilizan en Spring Boot para definir sobre todo, como hemos dicho, el comportamiento de la aplicación. Establecer configuraciones como conexiones a base de datos, que hemos dicho, puertos del servicio. Si yo ten en cuenta que yo tengo que conectarme a internet, necesito un puerto. Si quiero cambiar el puerto, que por defecto es el 8080, y quiero cambiar otro puerto porque veo que ese me da problemas, lo puedo cambiar perfectamente. Ahí también. Configuraciones de seguridad también podemos hacer ahí, o muchas más opciones. Por tanto, acordaros, el sustitutivo de Hibernate, de lo que hemos dicho anteriormente, es este, application.property. Bien. Podemos definir entonces cómo definíamos nosotros este archivo, ¿no? Pues como una hoja de instrucciones para nuestra aplicación. En lugar de codificar configuraciones directamente, nuestro código Java, que sería difícil de cambiar más adelante. Colocamos estas configuraciones en un archivo separado. De esta manera, ¿qué ocurre? Que podemos modificar fácilmente cómo funciona nuestra aplicación sin tocar el código fuente. Esa es la idea, la finalidad que tiene este tipo de archivos. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en JDBC cuando hacíamos algún tipo de configuración? Conexión a la base de datos, etc. Tenemos que repetir constantemente cuando hacíamos cualquier tipo de operación, o creamos un archivo, una clase independiente para generarlo, o un método correspondiente para poner hacia la conexión y llamarle ahí, o tenemos que repetir constantemente la apertura a la conexión a la base de datos y hacer toda la operación correspondiente. Aquí, sin embargo, es un archivo solo, con lo que podemos modificar nosotros ese tipo de comportamiento. Bien, tipo de archivos, acordaros que este se va a llamar, como hemos comentado, application.property. Aquí lo tenemos. Se va a llamar así. Aquí lo tenemos ya. Y bueno, este archivo de texto plano, acordaros, es texto plano. No es un archivo XML, como hemos trabajado en anteriores tecnologías, sino que aquí va a ser un archivo de texto plano.
donde cada línea contiene una clave y un valor, separados por un signo igual. Fijaros, voy a poneros uno muy sencillito para que veáis un poco la configuración. En el caso nuestro sería este, aplicación property, lo tendríamos aquí. Fijaros que estamos haciendo aquí, server.port igual a 8080. Estoy diciendo por qué puerto me voy a conectar, se va a conectar mi aplicación a internet, al navegador. Y por otro le pongo print.datasource.url y fijaros, os suena, ¿no, chicos? Esa URL que sería la conexión a nuestra base de datos por la URL, ¿no? MSQL. Así que estas anotaciones, estas claves, pues tenemos muchas. Para estas configuraciones tenemos muchísimas. Ya veremos poquito a poco más, porque hay muchísimas para configurar de cualquier tipo. Así que esa sería la definición. También se puede hacer con un archivo YAML. Por ejemplo, vamos a poner aquí aplicación YAML. Ahora en lo nuevo, tened en cuenta que hay otra estructura de archivos de configuración. Tened en cuenta que tenemos los JSON, tenemos los XML, tenemos también estos que hemos visto. Y además hay unos nuevos ahora que han salido hace unos años que son muy eficientes para la transferencia de datos y sobre todo para transferencia de datos o bien para configuración, que serían los de extensión YAML. Y estos, pues también se puede hacer con Spring Boot. Lo haremos con la aplicación Property la gran mayoría de las actividades porque es más sencillo, porque tenemos aquí directamente cómo se estructura. Esta estructura es diferente. Aquí es lo mismo que hemos puesto aquí, lo único que organizado de otra manera para que el compilador de ese tipo de archivos lo reconozca. Que queremos que el puerto sea el que sea y que la dirección de la conexión a la base de datos es la que es. Así que sería eso. ¿Por qué usar aplicación property? ¿No? Me podéis decir, los que habéis visto ya los cursos de las clases, sobre todo de Hibernate, lo sabréis ya para qué sirve. Pero bueno, hay que explicarlo, ¿no? Pues por varias características. Primero, por la facilidad de configuración. Eso es importante. Nos va a permitir definir rápidamente cómo deberían comportarse la aplicación sin cambiar el código, ¿no? Eso ya lo hemos dicho antes. Facilitar la gestión de diferentes entornos. Puede tener diferentes archivos de configuración para diferentes entornos. Desarrollo, pruebas, producción, o cambiar fácilmente entre ellos. Y sobre todo aumentar la flexibilidad y seguridad. Al mantener configuraciones sensibles, como credenciales de base de datos, fuera de código, puede proteger mejor esta información y cambiarla sin recompilar en la aplicación. Ten en cuenta que aquí, cuando nosotros en el archivo XML poníamos la clave y la contraseña para entrar a la base de datos, es mucho más fiable porque es más difícil que pueda hacer alguna inyección en nuestro código y que podamos tener la información, porque ten en cuenta que este tipo de archivos, podríamos decir que están más protegidos dentro del entorno del proyecto. Bueno, vamos a ver algunas características más, como pueden ser la base de datos configuración, por ejemplo. Voy a colocaros aquí una de configuración de la base de datos. Voy a quitar esto. Esto ya YAML. Y vamos a colocar ahora algunos ejemplos para que veáis. En el caso que estamos viendo, aquí sería para configurar la base de datos. Como es habitual, es la URL, ¿no? La que necesitamos nosotros. Y ahí la tenéis. Después sería el número de usuario, la contraseña y luego el driver que vamos a trabajar nosotros, de conexión, que lo tenemos en el Pony XML. Fijaros, aquí la tenemos todo. Por otra parte, en YAML sería muy parecido. En YAML sería de esta manera. Estructurada de esta manera. Bien.
Por otra parte, tenemos la configuración de logs. En los registros logs que nosotros veíamos en Hibernate, que nos salía todas las peticiones y todos los procesos que hacía internamente nuestra aplicación, también podemos colocarlos. ¿Cómo podemos definirlo nosotros? Pues los logs sería esta manera que estamos viendo aquí. Voy a quitar esto, colocamos esto más arriba y fijaros cómo aquí estoy definiendo que me dé la información, los logs y login level de abajo. Poniendo ese tipo de información ya me va a dar los logs de todos los componentes que vaya haciendo la aplicación. Luego tenemos otro, perfiles de configuración, que pueden ser directamente de producción o de desarrollo. Ten en cuenta que tenemos varias alternativas que podemos hacerlo. Los soportes de perfiles serían esos. Por una parte tendríamos ni más ni menos que dos anotaciones para saber si estamos en producción o en desarrollo. Serían estas anotaciones. Acordaros que application.dev property sería directamente el archivo para el desarrollo y application-property sería para producción. Desarrollo, tener en cuenta que sería cuando nosotros estamos haciendo el programa pero no es funcional, no lo hemos subido a un servidor para que funcione perfectamente, y el de producción es cuando ya está subido a un servidor real donde ya los usuarios desde internet van a poder hacer cualquier operación. Por lo tanto, desarrollo es cuando a nivel local nosotros trabajamos, como vamos a trabajar en las actividades que vamos a hacer ahora nosotros, y luego producción sería cuando ya lo despliego en una aplicación, la aplicación la despliego en un servidor para que tenga ya funcionalidad con los usuarios. Bien. Ten en cuenta que podemos activar el perfil específico del entorno configurado en el archivo property. Nosotros el archivo property, si queremos nosotros, por ejemplo, hacer que sea de desarrollo, simplemente nosotros tenemos en el aplicación property, aquí mismo, vamos a colocar aquí este tipo de anotación. Tipo de anotación, sprint.property.active. Con esto estamos diciendo que es de desarrollo. Esa es la finalidad. Y que esas son las características. Bien. Los starter, verdad que hay muchos starter. Vamos a ver los starter ahora directamente para ver los starter, y ya con esto ya tenemos casi toda la teoría definida. Acordaros que, como vimos, vamos a poner que son los starter. Voy a quitar todo esto. A empezar con los starter. Aunque ya hemos hecho una visión general de lo que son los starters, son las dependencias, ¿no? Vamos a ver qué son los starters, ¿no? Bien. Como ya hemos dicho, es un conjunto de dependencias que simplifica la configuración de una aplicación Spring Boot. Imagínate, por ejemplo, que estás construyendo una casa y necesitas varios materiales como ladrillo, cemento, madera, etc. Sería más fácil, ¿no?, si pudieras obtener un paquete con todo lo que necesitas para construir una casa básica, ¿no? Esto es exactamente lo que hace Spring Boot Starters, ¿no? Pero acordaos de la aplicación Spring. Por tanto, tened en cuenta que ¿por qué son útiles los starters? Los starters directamente aquí. ¿Por qué son útiles los starters? Vamos a verlo. Primero, importante es por la simplicidad de la configuración, como hemos dicho antes, ¿no? En lugar de buscar agregar o gestionar manualmente todas las dependencias necesarias para un proyecto, pues puedes agregar un solo starter
que incluye todas las dependencias necesarias para la funcionalidad específica que tenemos que hacer nosotros. Otra cosa importante es asegurar la compatibilidad. Todos los módulos o bibliotecas incluidas en los starter están probados para trabajar bien. Lo que está claro es que evita conflictos de versiones y problemas de compatibilidad. Y otra cosa importante es que acelera el desarrollo. Al reducir el tiempo que dedicas a la configuración del proyecto, es evidente que nosotros nos podemos centrar más en la programación. ¿Cómo funciona Spring Boot Starter? Pues vamos a verlo, ¿no? ¿Cómo funciona? Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Me podéis hacer a mí. ¿Cómo funciona Spring Boot Starter? Pues vamos a verlo. Reducir un poquito. Ahí va, se nos ha ido. Bien. Podemos decir que es un conjunto predefinido de dependencias, que hemos dicho antes, ¿no? Que se agrupan en un único starter para proporcionar una funcionalidad específica. Cuando agregas un starter a tu proyecto, Spring Boot automáticamente incluye todas las bibliotecas necesarias para que puedas comenzar sobre todo a trabajar con esta tecnología o herramienta. Los starters, por tanto, ¿qué hacen? Que están diseñados para cubrir las necesidades más comunes para desarrolladores, como en el caso de aplicaciones web, acceso a la base de datos, mensajería, etc. Ejemplos de starter, por ejemplo, más comunes. Pues vamos a ver algunos. Por ejemplo, el más común sería Spring Boot Framework. Vamos a ver Spring Boot Framework. Vamos a ver el starter aquí de Spring Boot Framework. Ahí va, muy grande esto. Y vamos a ver el starter. Fijaros este, ¿no? Spring Boot Framework, ¿no? Bien, este se utiliza sobre todo para crear aplicaciones web, especialmente aquellas que manejan solicitudes HTTP, que hemos visto antes lo que era una solicitud HTTP, a nivel así un poco así familiar, y generar respuestas HTTP. Pues solicitud, respuesta. Bien, incluye. Este, por ejemplo, va a incluir directamente Spring MVC para manejar solicitudes y respuestas web. Jackson también va a utilizar para convertir objetos Java en JSON y viceversa. Y luego tiene un servidor web embebido, como Tomcat, para que puedas ejecutar la aplicación web sin necesidad de servidor externo. Embebido quiere decir que tener en cuenta que lo mete directamente en nuestra aplicación. No tenemos que instalarlo. Cuando nosotros muchas veces cuando utilizamos un desarrollo web, tenemos que instalar a nivel local un servidor para poder trabajar. Sin embargo, aquí vamos a poder tenerlo embebido. Bien. Ejemplo, lo hemos visto ya. Y bueno, Spring Boot Starter, vamos a ver ahora otro que se puede trabajar. Fijaros la cantidad de componentes que ya simplemente con estas dependencias me agrega al proyecto. Fijaros qué sencillo, ¿no? 3 componentes importantes, ¿no? Pues aquí hay otro que voy a colocar aquí, que es Starter Data JPA. ¿Os suena JPA, chicos? Esto lo hemos visto antes en clases de Hibernate, ¿no? Y JPA lo hemos utilizado nosotros en Hibernate. Bien, pues sin embargo, fijaros, nos va a incluir JPA, como ya sabéis, que sería para facilitar el trabajo de JPA y repositorios. Hibernate también, por supuesto, fijaros, ¿no? El Hibernate tan típico que hemos visto nosotros en anteriores clases, nos lo agrega automáticamente también aquí, y el controlador de base de datos. Tengo otro Hibernate como proveedor de JPA, como es habitual para implementación específica de persistencia de datos, ¿no? Y luego ya el controlador de base de datos, también. Aquí incluso, fijaros, en un simple dependencia te mete toda la información. Sería agregar en los starters también, se espera sobre todo el controlador específico de base de datos, que se esté usando, como en SQL, Postgres, etc. Con lo cual todo te lo incluye aquí. Fijaros que nosotros
En Hibernate tenemos que meter todos, uno a uno. Aquí con un simple starter podemos agregar muchas dependencias a la vez que contiene este tipo de starter. El security, por ejemplo, también tenemos otro de security. Otro aquí. Security. Y este, bueno, se utiliza sobre todo, como es habitual, security, ¿no? Equivalente a seguridad, ¿no? Es ideal sobre todo para la autenticación, autorización y otras características de seguridad. Incluye Spring Boot, Spring Security, incluye, para manejar, como ya hemos dicho, autenticación, autorización y las características de seguridad que sean recomendables, ¿no? Al respecto. Para ver el rendimiento de la aplicación, podemos meter otro starter, que vais a ver aquí ahora. Este starter test nos sirve para poder nosotros hacer pruebas y testeo de la aplicación. Sobre todo pruebas unitarias y de integración de la aplicación. Y fijaros aquí que este lleva algunas dependencias. Unit, que es un marco de pruebas unitarias más popular en Java. Tenemos también Spring Test para pruebas de integración, de soporte de Spring Context. Y luego también tenemos Push Asset J Anchored, Mockito y algunas mismas librerías adicionales para mejorar la calidad de las pruebas. Recordaros que los starters, para finalizar, podríamos decir que se agregan, como ya hemos dicho, en el Pony XML, que es el de configuración de Maven. El grande, si queréis trabajar con él.